de la sesión del día de hoy y iniciaremos con la lectura del acta anterior con la doctora Mónica. Gracias, doctor. Minuta de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, realizada el día 19 de febrero del 2024 en la Ciudad de México, siendo las 20:30 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invita a escuchar la minuta de la sesión anterior. La doctora Mónica Álvarez Cedeño, la de la voz, secretaria, da lectura a la minuta del día 12 de febrero, el cual fue aprobada sin cambios. Se invita a los presentes a escuchar al doctor Joel Bañuelos Flores, quien nos invitó a las sesiones y actividades del mes de febrero y marzo. Posteriormente a esto, realiza la presentación del doctor José Luis Romero, vocal de nuestra sociedad, quien nos ilustró con el tema El Camino de Santiago, una experiencia de vida. El doctor José Luis Romero comenta que desde hace un milenio, peregrinos de todo el mundo siguen el camino que conduce a Santiago de Compostela en España, lugar donde se encuentra el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de la religión católica. Destino anhelado no solo por los católicos del mundo, sino también por peregrinos y deportistas, ya que cuenta con más de 200 rutas disponibles, que pueden ir desde 100 kilómetros a 900 kilómetros. Este no es solo un camino que recorrer. Este no es solo un camino que recorrer, es para todos los peregrinos un proceso iniciático, un viaje en el interior del ser, el cual inicia al tomar una piedra en el camino, en un maravilloso entorno natural que se hunde en los paisajes más hermosos de Francia y España, en ocasiones sufriendo por las vicisitudes del clima y cansancio, pero siempre acompañado por otros viajeros que de manera fraternal se desean buen camino. La meta es la Catedral de Santiago, donde se abraza la figura del apóstol, y ahí te liberas de tu piedra, dejando de ser el que eras, para descubrirte con una mayor fortaleza y conocimiento, después de haber vivido una experiencia inolvidable, y al final, con un corazón agradecido, te prometes regresar. Al término de la plática, se realizaron preguntas y respuestas, las cuales fueron satisfechas en su totalidad a la membresía. A continuación, el doctor Joel Bañuelos Flores da la bienvenida a los médicos que ingresan por primera vez a nuestra amada sociedad y se hace entrega de constancia y presente a cada uno de ellos, los cuales lo reciben de la mano de la doctora Graciela Gallardo García, tesorera, la doctora Diana Carolina Cortés Aguilar, vocal, de la doctora Mónica Álvarez Cedeño, secretaria. Se realizó la presentación de cada uno en el podio, mencionaron su nombre y su especialidad. Ellos fueron la doctora Margarita Cobian, doctorada en psicoanálisis, la doctora Montserrat Guerrero Hernández, anestesióloga, el doctor Javier Andrés Martínez Silva, cirujano ortopedista, y el doctor Francisco Sosa Carrillo, anestesiólogo cardiovascular. Al final, el doctor Joel Bañuelos nos invitó a la membresía a degustar una cena en compañía de nuestro ponente. Es cuanto. Doctora Mónica Álvarez, secretaria. Si estamos de acuerdo con esta minuta, los invito a levantar la mano y si no, hacer las consideraciones necesarias. Gracias. Cedo la palabra al doctor Joel Bañuelos Flores. Vamos a tener eventos próximos en este mes, resaltando el 14 de marzo un foro dedicado a todo lo que concierne a la salud renal. El mismo día, por la tarde-noche, vamos a tener una conferencia relacionada con lo dañino que pueden ser algunos arácnidos e insectos. Para el martes 19 de marzo, la sesión cultural de nuestra sociedad estará
ofrecida por el doctor Jefferson Proaño, ya nos hablará del Imperio Medo. También en este mes estamos organizando una convivencia relacionada con este elixir, con esta agua de las verdes matas que está aquí expresada con esta pequeña oda, y esto lo estamos organizando, está programado para el 22 de marzo a las 19 horas, es con cupo limitado. Esperemos que se peleen por los lugares porque creo que va a estar muy concurrido y va a ser muy ameno. Y para el día de hoy nos van a hablar sobre este tema que es muy provocativo, es muy interesante, y para el cual invitamos al doctor Guillermo Brito Gurayev, anestesiólogo de nuestro hospital, que es fue profesor de anestesiología de 88 a 98, tiene un diplomado en responsabilidades legales del médico, otro diplomado en anestesiología en trauma, otro más en administración de hospitales, y fue coordinador de nuestro servicio aquí en el hospital del 2020 al 2023, y es un miembro activo de la Sociedad Americana de Anestesiología. Agradecemos al doctor Guillermo Brito su aceptación a esta plática. Por favor. Bueno, buenas a todos, gracias por su asistencia. Y vamos a platicar de un tema de actualidad que quizás no pensamos la importancia que tenemos, no tanto anestesia, sino los servicios de salud. Vamos a hablar básicamente de los servicios de salud y dentro de eso vamos a ver qué tanto impactan los servicios de anestesia. Bueno, ¿por qué hablamos de calentamiento global? Hace 6 meses el secretario de la ONU determinó que ya no era calentamiento global, sino que es ebullición global, puesto que si no bajamos el incremento de la temperatura de acá al año 2030, va a ser inhabitable la Tierra para los seres humanos. Entonces se decretó desde el año pasado que ya no se le va a llamar calentamiento global, sino ebullición global, lo cual pues, es un grave problema para toda la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que se dijo en LACET? Desde el 2018 ya se hablaba de este problema, sin embargo no se han tomado las medidas adecuadas. ¿Qué dice LACET? La crisis climática actual es la más grande y prolongada crisis que amenaza la salud global jamás descrita para la humanidad, para muchas especies. Este es un esquema clásico que aparece en muchas revistas, National Geographic, Science, lo que ustedes quieran hacer para este gráfico, en la cual se indica cómo ha aumentado la temperatura del planeta, y sobre todo este incremento fue principalmente después de todo lo que es la época industrial, que es toda la producción industrial ha generado este incremento en la temperatura, lo cual nos ha llevado a la crisis que estamos padeciendo actualmente. ¿Qué pasa en México? Pues igual que en el resto del mundo, aumenta la industrialización y se incrementa la temperatura de nuestro país. Si ustedes recuerdan, cuando más en la Ciudad de México, hace 20 años, ya llegamos a temperaturas de 0 grados, -1 en el invierno. Los últimos 5 años no ha bajado de 5 grados en el invierno de temperatura. Quizás muchos tenemos abrigos, ropas y térmicas, eso que ni lo usamos ya porque no se han tenido esas temperaturas en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa con la producción de CO2? El CO2 es el gas que es como el estándar del gas invernadero, es la unidad de gas invernadero. Entonces, igual, vemos que desde 1800, cuando empieza la época industrial, se incrementa importantemente la producción de CO2, y esto dada por la producción de la industria del ser humano, es decir, es una producción antropogénica, no por la naturaleza en sí mismo. Ahora, ¿qué pasa con los gases invernaderos? Bueno, el CO2 no es de los más importantes, pero es el parámetro. Uno de los más importantes es el óxido nitroso, que ese gas irradiante. Sin embargo, el que vemos actualmente en la Tierra no depende de la anestesia, depende de toda la agricultura, puesto que es un producto de la agricultura, de los fertilizantes que se utilizan para la producción de alimentos. Ahora, ¿qué podemos hablar de la información que tenemos en México?
acerca de los desastres ecológicos. Bueno, el costo anual que se reportó en el CENAPRED de los eventos climáticos en México, todos los que son huracanes, todo eso, llegó a 9.761.000 millones de pesos por año. Y del 2011 al 2015, 23.638.000 en cuanto al gasto. Ahora, se ha visto que el calentamiento global no incrementa el número de eventos adversos, pero sí la intensidad. Y para eso que tenemos el famoso Otis que vimos el año pasado. Se calcula que el costo del Otis el año pasado fueron 500.000 millones de pesos de un solo evento, lo cual fue el evento catastrófico más importante que ha ocurrido en nuestra ciudad, en el país, casi en toda su historia, y dejó una gran derrama económica y sobre todo el problema que tenemos, la destrucción de un sitio que está habitado por muchas personas y una destrucción importante de toda la infraestructura de ese centro turístico. Ahora, en cuanto a la destrucción de los glaciares, ¿qué podemos decir? Bueno, es muy importante porque sabemos que cada año se pierden millones de kilómetros de hielo gracias a este aumento de la temperatura. Se sabe que en los glaciares se perdieron 0.2 metros de grosor entre 1964 y 1975 y 0.76 centímetros entre 1976 y 2010. Esto obviamente va a hacer que se incremente el nivel del mar, lo cual es un problema para todos los puertos, todas las islas, todo eso, puesto que 1 o 2 centímetros puede ser mucho para ciertas situaciones que están a nivel del mar. Sin embargo, también hay otro problema. ¿Cuál es este problema? No solamente el aumento del nivel de agua, sino que también es un reservorio natural de CO2. Ahí se almacena gran cantidad de CO2 y metano, que sabemos que son gases invernadero, por lo cual su destrucción libera estos gases invernadero. De acuerdo, y a causa de esto, se observó que entre esta liberación, en 2020 solamente liberó 43 y 135 gigatoneladas de CO2 al medio ambiente. Ahora, ¿qué tenemos este año? Bueno, este año se reportó que el año pasado, ya apenas acaba este año el verano en el sur, en la Antártida, se descongeló el equivalente a 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, lo que mide el territorio mexicano. Así de importante fue el descongelamiento este año a nivel del verano en la Antártida. Ahora, ¿qué podemos hablar de la sequía? Bueno, pues como todos sabemos, la sequía es una condición temporal. ¿Por qué temporal? Porque si hablamos de una zona desértica siempre está seca, siempre tiene una lluvia mínima a través de 100 años, la cual no llega a ser importante para mantener la vida del ser humano. La sequía es una condición climática temporal, sin embargo sí tiene muchos estragos en las zonas en donde se presentan estas sequías. Sabemos que eso produce desplazamiento de especies, desplazamiento del ser humano, disminución de la productividad de la agricultura, y todo eso es un gran problema, produce una importante migración de los seres humanos, pero podemos estar tranquilos. Si ustedes vieron la entrevista que se le hizo la semana pasada a nuestro jefe de gobierno, que se la hizo Javier Solórzano, él dijo que el problema de la sequía en México es un problema político, es un problema de los neoliberales, los conservadores. Entonces podemos dormir tranquilos todos los habitantes de la Ciudad de México, porque en México no hay sequía. O sea, eso es un invento de los enemigos políticos. Es interesante si ven la entrevista de Martín Batres, ¿no? La semana pasada que le hicieron, y salió en muchos lugares de las redes sociales. Bueno, ¿cuál es la realidad que ha pasado a nivel mundial? Como todos saben, todos los años se presenta el Foro de Davos, y el Foro de Davos es un foro económico. Bueno, por primera vez en el Foro Económico de Davos se dijo que el primer riesgo para la humanidad es el clima extremo, porque eso está provocando grandes migraciones de la gente, caída importante en la productividad agrícola, en la ganadería, en todos los aspectos de la vida humana, por lo cual el primer riesgo para la humanidad actualmente, según el Foro Económico de Davos hace un mes, es el clima extremo. Segundo lugar, aunque parezca curioso, va a ser la mala información. La mala información que se ha visto que en todas las redes sociales mucho de lo que se dice es mentira. Entonces,
cuando vemos una información tenemos que analizar cuál es la fuente de esa información y de acuerdo a eso tomar nuestro criterio. Pero el riesgo número 1 actualmente para la humanidad es el clima extremo. Ahora, ¿cómo podemos o cómo se evalúa cuáles son las cargas ecológicas de todos los sistemas de salud, producción de autos, lo que ustedes quieran? Bueno, para eso se tiene que analizar lo que es la evaluación del ciclo de vida. Para esto, ¿qué es la evaluación del ciclo de vida? Es lo que es la cantidad de huella ecológica o de huella de CO2, dependiendo del proceso o del producto, que se da desde que se origina hasta que se desecha completamente. Entonces, toman todos los pasos, que es la obtención, vamos a ver todos los pasos. Ahora, el CO2 es el que conocemos como la unidad. ¿Y qué es la unidad de CO2? Bueno, es el potencial, es la reducción de radiación de calor de la Tierra al espacio. Y la unidad 1 es el CO2, es decir, la Tierra no puede desprender calor hacia el espacio porque el efecto invernadero de estos gases, el CO2 es la unidad, impide que el calor salga al espacio y se queda atrapado dentro de la Tierra, que es lo que sucede en un invernadero, que la temperatura se conserva porque no existe forma de que ese calor salga de la Tierra. Ahora, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida? Bueno, como hemos platicado, uno, la extracción de la materia prima, o en un proceso cuando se inicia la producción de algún producto. ¿Cuáles son los productos o los procesos que están más cercanos a nosotros? La industria farmacéutica. Todos los medicamentos, muy pocos dependen de materia prima, todos son un proceso químico mediante el cual se producen los medicamentos, por lo cual lo que más nos afecta a nosotros en un aspecto va a ser los procesos más que la materia prima. Ahora, todos los pasos que van a incluir el ciclo de vida va a ser la extracción, la manufactura, obviamente, el empaque, el transporte, el almacenamiento, el uso, el reuso, el reciclamiento y los desechos. ¿A dónde van estos desechos? De todo lo que se produce o que produce la humanidad, de todo lo que produce la humanidad. Ahora, para eso está el famoso ISO. ¿Qué es lo que evalúa el ISO 14000? Bueno, el ISO 14000 tiene 4 fases. La primera fase va a ser el alcance de una unidad funcional. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo de bloqueo que es una unidad funcional. Esta unidad funcional, su fase que la evalúa el ISO es desde que se produce, desde la energía que se utiliza para su producción hasta que se desecha. No toma en cuenta todas las máquinas, todo eso que gastan energía, simplemente el producto en sí hasta su desecho. Ahora, a mí se me ocurre abrir este equipo y digo, voy a usar nada más la hoja. Para el proceso de evaluación es como si fuera todo el equipo. Todo lo que se tira cuenta. Así que es como en la administración. Todo suma y todo resta. Así nada de que use la hoja y todo lo demás. Todo el equipo no se utilizó todo el equipo, se abrió el equipo. Esto ya cuenta desde el punto de vista ecológico, comunidad. ¿Sí? Ahora, la fase 2. Bueno, ¿qué toma la fase 2? Los inventarios del ciclo de vida. No los inventarios del producto, es los inventarios de las materias primas que se llevan para llevar este producto. Entonces, si uso, por ejemplo, una camisa de algodón, va a ser el algodón, el plástico para los botones, todo lo que se emplea para este producto en sí. Se catalogan los materiales uno a uno que emite cada uno de las partes de los productos que se toman en cuenta para llegar a un producto final. Y en cuanto a esto, vemos cuál es la cantidad total que emite este producto. Ahora, tenemos que ver aquí cuáles son, cada vez que hago un producto, cuáles son las ventajas y desventajas. Algunos productos pueden producir mucho CO2, por ejemplo, vamos a poner la presión de carne por las vacas, que el CO2 es altísimo, ¿no? Pero a lo mejor contamina más el agua, que si produzco, por ejemplo, vamos a hablar en pieles, ¿no? Para ropa. Si utilizo una prenda de piel, pues el consumo realmente que tengo va a ser el CO2 de las vacas, algo del proceso de cómo se va a tratar la piel, todo eso. Pero si hago una prenda artificial, pues todo el proceso para crear una prenda artificial, vamos a hablar de nylon, de cualquier producto artificial, tiene una huella muy importante porque todo ese proceso va a utilizar residuos, productos de petróleo o otros productos que tienen otro impacto a nivel ambiental.
Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, y la fase 4 va a ser la interpretación de resultados. ¿Cómo interpreto los resultados? Si ustedes compran un refrigerador, y algunos se fijan, otros no, va a decir cuál va a ser, por ejemplo, los kilowatts por hora que consume ese refrigerador. Entonces yo veo cuál consume menos, cuál consume más, y en base a eso hay unas tablas que han hecho los químicos y todos los ecologistas que dicen, bueno, un kilowatt hora corresponde a tanto en cuanto a emisiones de CO2. Entonces puedo ver que aquellos que contaminan, puedo ver qué producto contamino menos y de acuerdo a eso tomo mi decisión en cuanto al producto que voy a consumir. Ahora, ¿cuáles son los países que más emiten CO2 en el mundo? Pues aquí van de la mano la industrialización y el desarrollo de cada país. Los países que más van a producir huella de CO2 son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Japón, que es un país muy industrializado, y la India. ¿Por qué? Porque son los que tienen una mayor industrialización y producen más productos y consumen más productos. Tanto Estados Unidos como China son los países que tanto producen como consumen más productos. ¿Cuáles son los países a nivel mundial, el top 10 de estos países? Bueno, pues obviamente siguen siendo los mismos: China, Estados Unidos, India y todo eso. Ahora, si vemos un mapa global, ¿qué va a ser aquí lo que nos puede llamar la atención? Por ejemplo, está Estados Unidos, está China, está Asia, y vemos que África casi no produce huella de CO2, pero vemos que África es un continente muy pobre para los habitantes. Entonces lo que yo digo es que África es un continente con habitantes pobres, pero es un país muy rico, tiene muchísimos recursos, debe todo lo que se obtiene para las baterías de litio, todo viene de África, el oro, metales que quieran, todo que ustedes quieran viene de África. Y los pobres gente está muy mal económicamente, y la huella ecológica de África, la huella de CO2 de África es bajísima. O sea, los que tienen la mayor huella de CO2 son Estados Unidos y China, y Rusia también. Pero ahora, aquí está, ¿por qué se debe? ¿Cuál es la causa de esta huella de carbón tan diferente entre esos países? Bueno, uno va a ser cuál es la fuente de energía de esos países. El problema es que la principal fuente de energía para China y para Australia es el carbón, que es de todos el más contaminante de todos los elementos energéticos. Estados Unidos emplea ambas. Europa son más renovables y nuclear, pero es menos contaminante. Europa. Sin embargo, ¿qué pasa en México? Bueno, 54% es gas natural, 13.5% combustibles fósiles y 22% energías renovables. En la última convención sobre calentamiento global, que fue en Dubái hace 2 meses, se fijaron las metas. Bueno, se vieron cómo se han cumplido las metas de cada país, y para variar, México, como no se invirtió en este cero energías renovables, no va a cumplir las cuotas que tenemos prometidas para el 2030. Entonces puede haber una sanción para México porque no va a cumplir con la disminución en su cuota de CO2 a nivel mundial. Y el otro problema que tiene México, que igual, México es el único país en el mundo que se quema el gas natural que sale cuando sale un pozo petrolero. Igual, si para el 2030, y el combustible que está produciendo será otro gobierno, si para el 2030 no cambia México esa política y el gas natural, en lugar de quemarse, se emplea, también va a tener sanciones internacionales debido a la carga ecológica y a la carga de CO2 que va a dar a la humanidad. Entonces, sí estamos en problemas desde ese punto de vista como país. Ahora, vamos a lo que nos respecta a nosotros. Vamos a hablar de los servicios de salud. Bueno, si sumamos cuál es la carga de CO2, la carga ecológica de los servicios de salud, sería un quinto país, estaríamos en el top 5. De todos los servicios de salud del mundo, somos una carga importante, somos una producción importante del CO2, o de la huella ecológica de CO2, ¿no? Y aquí sucede lo mismo. ¿Cuáles son los países que más tienen? Estados Unidos, para variar también, y China, son los que también producen más CO2, porque son países más grandes, tienen más población y tienen más tecnología en cuanto a servicios de salud. Entonces, no nada más podemos decir que los médicos somos favorables para la salud del ser humano, sino que también tenemos una carga muy importante en cuanto a huella de CO2. Ahora,
¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las principales cargas ecológicas de los servicios de salud? Bueno, primero son todos los suplementos que llegan a un hospital. ¿Y qué tomamos por suplementos? Todos los equipos. Imagínense ustedes la carga ecológica en cuanto al ciclo de vida para producir una resonancia magnética. Pero como aquí todo suma, se suman jeringas. La otra parte muy importante son las industrias farmacéuticas. ¿Qué pasa con la industria farmacéutica? Es la cantidad de medicamentos que se emplean en hospitales es altísimo, pero también muchos de los procesos para producir medicamentos no se conocen. ¿Por qué? Por las patentes. Son confidenciales, no sabes muchas veces esos productos qué tanto están contaminando el medio ambiente, porque son procesos completamente confidenciales. Y de ahí todo lo demás, ¿no? Electricidad. ¿Dónde es donde más se consume electricidad? Pues los quirófanos. Todo lo que es para los sistemas de enfriamiento, sistemas de electrocarburadores, mesas, equipo de la mesa, sistema de calentamiento para los pacientes. Todo eso nos da una carga, un consumo importante de energía. Ahora, ambulancias de visitantes, que es la movilidad, y personal. En personal hablan, que es prácticamente el traslado de las personas, ¿no? Que tendríamos que tener una movilidad activa, es decir, que el personal de salud llegar a los hospitales en bicicleta, caminando, como en muchos lugares se hace, para disminuir esa carga de esa huella ecológica del personal de salud, ¿no? Y como decimos, aunque sea muy poquito, pues todo suma y todo resta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sector que más consume energía en un hospital? 25% de los desechos de hospitales es en los quirófanos. Y si vemos que somos el equivalente al quinto país, imagínense lo que significa eso a nivel mundial. Es impresionantemente lo que estamos usando de desechos. Y eso, el que más consume, 25% de anestesia. para nuestra mala suerte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los equipos? Bueno, parte de lo que pasa con los quirófanos es que todo se desecha. Entonces, en ese trabajo que se hizo en el 2010, que dijeron, bueno, que si yo sumo todo lo que me lleva de utilizar un equipo, el lavado, la esterilización, etcétera, el consumo, no había diferencia entre los reusables y los desechables. Sin embargo, ya en trabajos más recientes, sí se demostró, en este trabajo que se hizo en Estados Unidos y que se hizo en 5 países del mundo, se encontró que la huella de carbón de equipos reusables es 2/3 partes de lo que es cuando se emplean equipos desechables. Y en 5 estudios diferentes demostraron que los reusables producen 50% menos de huella de carbón. Ahora, ¿qué pasa en los hospitales privados?